muy buenos días. Mi nombre es Dayan Gabriela Chuca Hernández. Soy estudiante de la carrera de Derecho del Tecnológico Universitario Cancún. El día de hoy estamos aquí para hablarles sobre un tema muy importante que engloba a esta carrera. Para ello, estoy en colaboración de la señorita y compañera Karen Arcos Chi. Buenos días, tal como lo dijo mi compañera Dayan, mi nombre es Karen Arcos. Es un gusto para mí saludarlos el día de hoy. Hablaremos del tema del derecho romano y la romanística, esperemos sea de su agrado. Te estarás haciendo la pregunta o el cuestionamiento de qué es el derecho romano. Bueno, pues comenzaremos abordando el concepto que se deriva de este. El derecho romano, como es una doctrina racional o ciencia que elaboraron los juristas de la antigua Roma, especialmente durante la época clásica, que fue en el año 130 a.C. hasta el 230 después de Cristo. Esto para el entendimiento de la conducta justa a seguir en las relaciones patrimoniales, entre las personas o entre una persona y la comunidad. El derecho romano fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. También hay que mencionar que los juristas son considerados como personas sabias en lo relativo al discernimiento de lo justo y lo injusto, el iuris prudentes, y por eso tienen autoridad o autoritas, aunque no tengan poder político, y su doctrina es comúnmente aceptada como válida y aplicada por los jueces para hacer sus juicios. Ahora les hablaremos sobre el Corpus Iuris Civilis. Esta fue la doctrina que los juristas elaboraron y esta se transmitió por medio de los libros que escribieron, parcialmente recogidos en una obra antológica llamada Digesto o Digesta, que ordenó hacer el emperador Justiniano y que fue publicada en el año 533 después de Cristo. Comentaremos cuáles fueron las etapas del derecho romano, dando inicio con la época arcaica, que empezó en el año 450 a.C. y la promulgación de la ley de las 12 tablas y duró hasta el año 130, terminando cuando se legitima el nuevo procedimiento formulario. Seguidamente continuó la época clásica, la cual empezó en el año 130 a.C. junto con el procedimiento formulario y tiene su fin hasta el año 230 después de Cristo con la generalización de un nuevo procedimiento llamado procedimiento cognitorio, y finalizando así con la época posclásica, la cual comenzó en el año 230, que durante ella prevalece el procedimiento cognitorio, dejando de haber una jurisprudencia independiente, y este tiene su fin en el año 530 después de Cristo. Igual les hablaremos acerca del fin del derecho antiguo. Este suele considerarse hacia el año 530 después de Cristo, es decir, al momento en que se hace la compilación de Justiniano. En ese entonces el derecho romano ya había dejado de ser vigente en el occidente, desde la caída de Roma en el año 476, pero sobrevivió parcialmente mezclado con el derecho germánico en la parte oriental. El imperio de Justiniano se mantiene en vigor y el derecho romano subsiste, pero transformado por la cultura helénica como derecho bizantino, hasta la toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453. Es importante mencionar que el libro jurídico más utilizado en la Nueva España, que estuvo en vigor incluso después de la independencia de México, fueron las 7 partidas, cuyo contenido era derecho romano común. Desde ese entonces, en las facultades de Derecho de las universidades mexicanas se ha cultivado y enseñado derecho romano. Por eso se puede afirmar que la romanística es una parte esencial de la tradición jurídica mexicana hasta en la actualidad. El llamado Common Law fue creado con poca influencia del derecho romano común. Sin embargo, el modo de creación tan analítico de este derecho es muy parecido al modo peculiar, también analítico, del derecho romano clásico. Con la llegada del Renacimiento y principalmente en Francia, se dio una nueva manera de estudiar el Corpus Iuris Civilis, que se denominó Mos Gallicus o método francés. El principal representante de esta corriente, también llamada humanismo jurídico, fue Jacobo Cujacio. Este nuevo enfoque consideró los libros del corpus no como un derecho vigente, sino como fuentes o testimonios históricos del antiguo derecho romano, que debían ser estudiados junto con otros testimonios históricos. Los juristas, seguidores de este método, procuraron reconstruir el derecho romano antiguo, pero reconocieron que, aunque no fuera ya derecho vigente, tenía un valor propio debido a su propia racionalidad.
También es importante mencionar que a partir del humanismo jurídico se desarrolló en los siglos XVII y XVIII otro modo de abordar los textos del corpus iuris civilis, que fue el racionalismo jurídico. Este consideraba que los libros del corpus eran la razón jurídica escrita de donde podrían extraer principios y reglas jurídicas de valor permanente. A su vez, los representantes de dicho modo de abordar los textos del corpus. Los frutos de esta escuela racionalista fueron los códigos civiles, cuyo contenido es esencialmente derecho romano, que se publicaron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, de los cuales el más influyente fue el Código Civil francés, también conocido como Código Napoleón o Código Napoleónico, publicado en 1804 y que fue la base de los códigos civiles mexicanos de 1870 y 1884. Sin duda alguna, Napoleón y a la vez el código que él promulgó tiene gran impacto en el derecho. Así es, mi querida compañera, como sabemos, actualmente la romanística tiene un papel importante que jugar en relación con la construcción del nuevo derecho privado, que exige el fenómeno de la globalización, que es básicamente la intensificación de las relaciones comerciales y de los flujos de dinero entre todos los pueblos del mundo, la formación de zonas y de libre comercio, de uniones aduaneras o de mercados comunes, la integración de nuevas organizaciones políticas que comprenden varios estados nacionales, requieren la formación de un nuevo derecho común a todos los pueblos. La romanística como ciencia cultivada en casi todos los pueblos, no solo de Europa y América, sino también de algunos pueblos de África, de Oriente Medio y de Asia, donde en China, Japón y Corea hay actualmente un interés creciente por el derecho romano. Con esto, damos por terminado el video sobre el derecho romano, su evolución y el impacto que este genera en la actualidad. Esperemos que haya sido de su agrado y comprensión. Gracias.